Amén, Dios los bendiga. ¿Están bien? Bueno, y van a salir mucho mejor. Espere y verá. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos apoye, nos ayude, nos respalde. Y sobre todo para que se cumpla lo que dice la Escritura, que la palabra entre, rompa como una espada y haga lo que tenga que hacer. Amén. Padre, yo te doy gracias por el privilegio de enseñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que hoy nos vas a impartir, nos vas a enseñar, nos vas a recordar. Espíritu Santo, toma el control. Ayúdanos. Quita de nosotros todo sueño, pereza, cansancio. Quita de nosotros toda preocupación y permítenos deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, Señor. Tú nos dijiste que viniéramos a ti los que estuviéramos cargados y cansados, que tú nos harías descansar. Y tu palabra es descanso, tu palabra es vida, tu palabra nos renueva, nos ayuda. Gracias, Dios, por dárnoslas. Gracias por ese manual de vida. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta noche como siempre lo ha estado y que fluya con libertad en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy el pastor me había dado una dirección, pastor, perdón por no obedecerlo, de que predicáramos sobre un tema especial y yo preparé el tema pues con mucho tiempo. Pero esta semana el Señor me dijo, no estás lista todavía, necesitas pulir algunas cosas en tu vida para que puedas enseñarle al pueblo. Predica de lo que estás conquistando en ese momento. Entonces le hice caso y espero que sea de bendición hoy. ¿Atrás me escuchan bien? Perfecto, listo. Si les dan ganas de dormir o de cerrar los ojitos, se vienen para acá, para adelante. Tengo una pregunta. ¿Te cuesta perdonarte? ¿Te cuesta perdonarte a ti mismo tus propios errores? Pues les confieso que a mí sí. Y por eso hoy quiero hablarles un poquito del perdón, quiero hablarles de una historia fascinante que está en 2 de Samuel 11 y es la historia del pecado del rey David, de los pecados del rey David. Entonces vamos a 2 de Samuel 11. Todo el texto es Samuel 11 del 1 al 27, pero lo vamos a ir viendo por pedacitos. Listo. 2 de Samuel 11, versículo 1. Y dice, en la primavera, que era la época de los reyes, salían de campaña, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En este versículo encontramos dos frases importantes. La primera es que dice, era la época en que los reyes salían a campaña, ¿sí? Y la otra frase, pero David se quedó en Jerusalén. La Biblia no nos describe el motivo por el cual David se quedó en Jerusalén. Pudo ser que estaba indispuesto,
pudo ser que estaba enguayabado porque tomó mucho vino, o simplemente tenía pereza. Y quiero hacer un paréntesis aquí un momentico y hacerles unas preguntas para que nos cuestionemos todos. Dice, ¿cuál es la época que tú estás viviendo? ¿Estás en época de guerra o estás en época de calma? Para mí, y lo que yo oigo y veo a mi alrededor, estamos en época de guerra, ¿cierto? Esa guerra, esa época de guerra es que tú y yo debemos levantarnos para pelear por mi casa, por mi familia, por mis hijos, aún por mi misma fe que a veces flaquea. ¿Y cuál es tu actitud en este momento? ¿Quieres ir a la guerra o te quieres quedar en casa? Ese quedarse en casa tipifica no hacer nada. Es estar en reposo cuando hay una guerra a tu alrededor. Muchas ocasiones que vamos a establecer una oración, a veces vemos que todo a nuestro alrededor está funcionando bien, ¿cierto? Mis hijos están bien, mi trabajo está bien. Pero si tú tienes un motivo para orar, coloca las noticias, ahí vas a encontrar muchos motivos para orar. Eso era un paréntesis que quería hacerles dentro de la enseñanza. Entonces, el inicio del pecado del rey David era que él tenía que ir ¿a dónde? A la guerra y se quedó en la casa. ¿Listo? El segundo punto es, comienza el pecado a acecharlo. O sea que el enemigo encontró una puerta abierta. Vamos a leer 2 Samuel 11, del 2 al 5. Y metas en la historia que es súper fascinante. Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián, esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces, mire cómo vamos. Lo que comenzó con estar dormido por no querer ir a la guerra, que siguió con un paseo en la azotea, ¿sí? Como salir a la terraza y mirar y ver la muchacha toda bonita ya bañándose. Terminó en un adulterio y en un embarazo no deseado. Simplemente porque él estaba en el lugar equivocado, como da vivienda, ¿se acuerdan? Que está en el lugar equivocado. Pero eso no se queda así. El pecado se hace más grave aún. ¿Sí? Hago un relato general de lo que le pasó a David. Entonces llega Betsabé y le dice, quedé en embarazo, ¿qué hacemos? Mi esposo está en la guerra. Entonces David se preocupa y lo manda a llamar de la guerra. Y él se vino, pues obviamente es el rey, hay que obedecerle. Y se vino y el rey le dijo, ve y descansa, ve donde tu esposa y esté con ella y todo eso. Pero él era muy responsable y no quiso ir y se quedó en el palacio con los otros soldados. Entonces,
no le funcionó la estrategia. Después lo mandó a llamar y le dio vino y lo emborrachó, como para que en medio de su borrachera se fuera a buscar a Betsabé y tan le hacía pasar el hijo por él, ¿sí? Y nada, entonces le tocó a David tomar medidas desesperadas. Y vamos a leer 2 de Samuel 11, del 15 al 17. Entonces David le mandó una carta al jefe del ejército y en la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo porque lo hieran, para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab. Y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Lo que comenzó, entonces, vuelvo a repetirles, lo que comenzó con un paseo por la azotea, terminó en adulterio, en un embarazo no deseado y terminó con un asesinato. Entonces, cualquier puerta que el enemigo abra, por pequeña que sea, hay que poner mucho cuidado, porque vuelvo y les digo, no había nada de malo con estar dando un paseo, nada de malo, pero lo que fue viniendo después sí. El pecado expuesto hace que seamos presos del enemigo. David ya tenía un pecado con el jefe de los militares, ¿cierto? Porque le mandó una carta diciéndole que lo pusieran adelante para que lo matara. Entonces vamos a leer 2 de Samuel 11, 20 al 21. Dice Joab, que era el jefe de los militares, dice: tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerusebet? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues, si te hacen estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías el Etita, siervo de su majestad. Es decir, que Joab había cometido errores de batalla, estrategias militares, se había acercado mucho a la muralla, de ahí con una piedra le mataron a uno de los del ejército. Entonces él había cometido muchos errores y conocía al rey David y sabía que el rey David le iba a brincar por eso. Pero remata diciendo: también ha muerto Urías elitita. Con esa frase nos da a demostrar la escritura que con la falta que ellos le taparon al rey, podían ellos también tapar su falta y manipular después al rey David, que fue lo que pasó pues más adelante. Te invito para que leas en tu casa 2 de Reyes del 11 en adelante. Es muy apasionante esta historia. Y resulta que así pasa en nuestra vida. Cuando cometemos errores y, por ejemplo, decimos mentiras o armamos planes y estrategias para tapar un error, el enemigo es experto en ponernos en evidencia y hacer que seamos presos de él. ¿Sí? Entonces, para que pongamos mucho cuidado. Entonces David le dijo al mensajero, eso está en el 25, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. David le tocó suavizar el error de combate para él no ser perjudicado. ¿Sí vieron?
Y esto lo vemos mucho en nuestra cultura de corrupción, de torcidos, de que tenemos, como se dice vulgarmente, rabo de paja. Entonces el enemigo es experto en ponernos en evidencia y nos toca ceder ante los chantajes, ¿sí? Recuerde que nosotros, dice por allá un versículo, somos cartas leídas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo nos ve, qué hacemos, para dónde nos vamos, qué pasos damos, qué movimientos damos. Listo. Pero aquí viene lo más maravilloso. Dios, tu Dios y mi Dios, se las ingenia para enviarnos profetas o mensajes, ¿cierto? Debido al inmenso amor que Dios le tenía a David, por su infinita misericordia y por lo importante que era David para su reino, Dios decidió intervenir a través del profeta Natán, dándole una lección de vida impresionante. David seguía andando por ahí como si no hubiera pecado, como si no hubiera matado a nadie, como si no hubiera embarazado a nadie. Él seguía dando órdenes, mandando. Pero llega Natán con un ejemplo maravilloso. Y está en 2 de Samuel 12, del 1 al 7. Alguien que me lo lea para que cambiemos de voz, para que nos concentremos con la enseñanza. Voy a decirle aquí a nuestro lector. Segunda de Samuel 12, del 1 al 7. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Muchas gracias. Entonces, el profeta Natán se las ingenió para enseñarle a David lo que él había cometido, ¿cierto? Y le pone este ejemplo maravilloso, que había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Ese hombre rico tipifica a David. David tenía muchas esposas, tenía un harén, podía coger cualquiera, pero le dio por coger la esposa del hombre pobre, como dice el ejemplo, ¿sí? Que decía que tenía una sola oveja y David se la quitó, ¿cierto? Dios le enseña a David la magnitud de su error.
lo hace reflexionar. Y tenía que ser de esta manera, porque David no estaba cayendo en cuenta nada, él seguía como si nada. Por su posición y su poder y lo enredado en que estaba, probablemente si se le decía algo no iba a aceptar. Y muchas veces nosotros somos así. Nos dicen y nos dicen y nos dicen y no escuchamos, no hacemos caso. Entonces tiene que venir un profeta. En esa época era un profeta. Hoy en día puede ser el pastor, la pastora, un mensaje, algo, hasta una propaganda. Dios habla hasta en propagandas, ¿cómo les parece? Entonces, a nosotros nos puede estar pasando eso. Llevamos mucho tiempo cometiendo la falta, como le pasaba al rey David, y sabemos que está mal, pero no hacemos nada para corregirlo. Créeme, Dios se las ingenia para enseñarte, para sacudirte, para mostrarte tu error. Es lo mismo que pasó con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa historia maravillosa del hijo pródigo? Él se fue, se gastó el dinero y por allá comiendo comida de los cerdos, dice un versículo que es impactante, dice, y volviendo en sí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que a veces volvamos en sí, que corrijamos eso que estamos haciendo mal, que de pronto a veces ni nos damos cuenta que está mal. Sucede mucho con los hijos y los padres, ¿cierto? Los padres repiten, vea, no haga esto, vea, métase por aquí, vea, no se equivoque. Y nosotros los hijos no hacemos caso, no escuchamos. Entonces, créame, se lo aseguro y lo estoy viviendo. Dios se las ingenia para ayudarte, para corregirte. Te va a hablar a través del que tenga que hablarte. Bueno, entonces ahí vemos hasta dónde llegó el pecado de David. Pero resulta que todo pecado tiene consecuencias. No se me duerman que esto se va a poner bueno, como dice el pastor Carlos. Segunda de Samuel 10, segunda de Samuel 12 del 10 al 14. Primera consecuencia. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Y eso siguió pasando. David siempre mantuvo guerras, los hijos se levantaron contra él, le violaron las hijas, eso fue impresionante lo que le pasó. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro y el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Esa fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia dice, sin embargo, en el 14, tu hijo sí morirá. Con tus acciones has ofendido al Señor. Listo. Supongamos soy David. La embarré, me metí con alguien que no debía, la embaracé, maté al esposo, estoy llevado. Son pecados que si los traemos a hoy consideraríamos imperdonables, ¿cierto? El quitarle la vida a otro ser humano, eso es imperdonable a nuestro modo de ver, ¿cierto? Sin embargo, el primer paso para uno restaurarse de cualquier error que tú hayas cometido es reconocer el pecado. Y David lo reconoce en el versículo 13. Dice, he pecado contra el Señor,
reconoció David ante Natán. Reconocer. Si tú tienes alguna adicción, por decir algo, cigarrillo, drogas, bueno, cualquier adicción, el primer paso para tú salir de allí es reconocer. La embarré. ¿Yo en qué estaba pensando? Dios mío, ¿qué pasó? Ese reconocimiento de David lo llevó a escribir los salmos. Y los salmos, yo digo que son los poemas más hermosos que existen. Y es Dios mismo hablándonos. Y él en el Salmo 51 del 1 al 2 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran error, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Es un salmo desgarrador, es un salmo donde él le implora a Dios que lo perdone y suplica perdón por su error. Y esta es la actitud con la que nosotros debemos ir al Padre, con una oración desgarradora. No importa cuál sea tu error, puede ser grave, puede ser leve, puede ser sencillo, pero si tú lo reconoces y vas al Padre como lo hizo David, Él nos perdona. Y lo vemos en Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Hay dos verbos ahí, dice confesar y dejar. Porque a veces nos volvemos que el perdón es una muletilla. Ay, perdóname. Ay, me perdonas. Pero vuelvo y vuelvo y vuelvo y la hago. Entonces ese perdón debe ir acompañado de querer dejar la acción, ¿cierto? No sirve de nada que sigamos guardando nuestros pecados, que los carguemos por años. Son como bultos de piedras en la espalda. Entonces, comienza a reconocer, comienza a decirle: Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que no debí hablarle de esta manera a tal persona. Reconozco que no fui a verla cuando tenía que verla. Sucede mucho cuando se nos muere un ser querido. ¿No les ha pasado? A mí me pasó. Cuando se nos muere alguien, uno empieza con esas culpas, ¿cierto? No le dije, debí haberle hecho esto, ¿por qué no la llevé a tal lado? Si le hubiera dado tal medicamento, ¿cierto? Eso lo que hace es que nosotros nos carguemos de piedras, como les decía. Entonces el primer paso es reconocer. ¿Cuántos quieren hoy aprender a reconocer que nos equivocamos? Sí, porque somos humanos, porque Dios nos hizo de esta manera. Pero lo más bonito de eso es la restauración. Después de que tú lo reconoces, oras al Padre y le pides algo que yo aprendí, y es: Señor, revélame el propósito divino que hay detrás de esta situación. Revélame por qué hice lo que hice, de dónde viene eso, ¿sí? ¿De dónde viene que yo diga mentiras? ¿De dónde viene que yo no sea capaz de amar a mis hijos, por ejemplo, por decir algo? Revélame de dónde viene ese pecado. Y el Señor nos lo revela. Porque a veces son pecados que ni siquiera son de nosotros, sino que los arrastramos. ¿Se acuerdan de las enseñanzas de las iniquidades? Esas son iniquidades. Arrastrar pecados que no son de nosotros, sino de nuestros antepasados. Entonces el Señor nos revela. Aquí nos han enseñado la importancia de tu saber qué hacían tus abuelos, de tu saber a qué se dedicaban, cuál era su economía, cómo era su carácter.
Los que son jóvenes, por ejemplo, y tienen vivos los abuelos, aprovechenle y sáquenles toda esa información, porque eso te va a ayudar a entenderte. Ah, de pronto yo soy así por tal cosa. ¿Sí? Es como una tarea y un pequeño paréntesis. Muchas veces nos quedamos con la recriminación, con la culpa. ¿Por qué no lo hice como les decía ahorita? ¿Por qué la embarré? ¿Por qué me equivoco? La forma de avanzar es preguntarle al Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender? O sea, no el por qué, sino el para qué. Después de que yo reconozco, oro al Padre, le pregunto de dónde viene mi error, empiezo a corregir o a enmendar. ¿Qué es corregir? Corregir si soy yo la culpable, si fue una actitud mía, ¿cierto? O enmendar si fue una actitud hacia otra persona. ¿Sí? Si le contesté mal, si le dije cosas feas. Bueno, debo ver cómo lo corrijo y cómo lo enmiendo. Yo les puedo decir aquí muchas cosas, pero eso es cada quien. Yo les puedo decir, por ejemplo, escríbele una carta si no eres capaz de hablarle, ora por él, mándale un mensaje, mándale un regalo de agravio, como dice el pastor y la Biblia. Pero eso son cosas que cada uno debe aprender. Y yo sé que el Espíritu Santo nos puede estar mostrando esta semana a quién debemos pedirle perdón, a quién debemos como restaurar, como decir la embarré. Yo, por ejemplo, esta semana he tenido varios sucesos seguidos de errores que he cometido laborales. Y empezó con uno, cuando a los 2 días otro, cuando hoy otro, cuando una deuda que Dios es testigo, yo no me acordaba que la debía, apareció y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Todo como en cascada. Pero cuando entendí por qué, yo dije, Señor, tú necesitas que yo limpie eso para yo poder seguir. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil reconocer. El pastor es testigo de lo que yo sufro porque no tengo como esa esponjita para la culpa. Entonces el Señor necesita que yo limpie esas cosas para poder seguir aquí parada colaborando en Manantial del Cielo. Entonces, es mi invitación hoy a que todos reconozcamos nuestros errores. El orgullo, muchachos, no nos lleva a ninguna parte. El ser humilde sí. Dice, si alguno quiere ser grande en el reino, debe humillarse. Amén. Mira esta frase que me encontré, dice, los recuerdos de los pecados pasados pueden servir de estímulo para alabar a Dios por su misericordia y su gracia. Los recuerdos de los pecados pasados. Que ese recuerdo de ese pecado no te atormente, sino que te sirva para reconocer la gracia y la bondad de Dios, el perdón de Dios. Las consecuencias negativas que yo puedo estar viviendo hoy me deben recordar la fidelidad de Dios en medio de ellas. Imagínense, mire Dios tan maravilloso. Pueden ser estímulos para la oración y la confianza en Dios para resistir, ser rescatados y transformados. Perdonarse a sí mismo es en realidad recibir al perdón de Dios en su totalidad. Y en eso hay mucha libertad. Gálatas 5:1 nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo
de la esclavitud. Cristo ya te hizo libre, mi amor. ¿Oyó? Así que no insistas en volver a la esclavitud. Él ya eres libre de todo lo que hayas cometido. El Señor ya te liberó. Lo mismo para ti. Dios ya te hizo libre de tu pecado y te va a llevar a lugares impresionantes por ese corazón parecido al de David que tú tienes. Por ese corazón arrepentido, por ese corazón que ha sufrido, ha llorado. El Señor te va a rescatar. Amén. Hay que creerlo, hay que confesarlo porque Cristo murió en esa cruz por nuestra libertad y nosotros insistimos en seguir en cárceles. Amén. Listo. Perdonarse a sí mismo es muy duro, es muy difícil, porque uno es el que más se castiga, ¿cierto, Paz? Yo recuerdo un día que yo venía de mi trabajo y la abuelita Alicia entró, le dio esa parálisis y la llevaron a urgencias. Y yo venía estresada, angustiada por el gordo. Bueno, eso fue un caos en la familia. Y tenía que hacer un pare y en vez de mirar hacia el lado, ¿cuál lado? Izquierdo, miré al lado derecho. Y oh sorpresa, me tragué el pare y atropellé un señor en una carretilla y atropellé el caballito. Entonces, pues yo angustiada, temblaba. Todo el mundo llegó Salud Pública, llegó la Defensoría de los Animales y todo el mundo a mirar el caballito y le alcancé a herir la piernita, la patica atrás y el caballito sangraba y todos pendientes del caballo y todo el mundo me miraba acusándome. Esta vieja, me imagino, perdón la expresión, no puso cuidado, ¿qué le pasó? Y ellos me miraban horrible y yo me sentía mal y me sentía a llorar por ahí en una esquina. Y es tanto así que nadie miraba al carretillero y se hizo una herida más grande. Qué pecado. Y todos miraban era el caballito. Cuando entró una llamada de la psicóloga de Sura y me decía, no te culpes, porque tú no lo hiciste adrede, porque en tu esencia no está matar un caballo. Fue un simple accidente y tiene solución. Cuando ella me habló, yo como que pude reaccionar y pude ir a ver el caballito y pude solucionar. Obviamente hubo consecuencias como el rey David, me tocó pagar, nos tocó pagar el daño, nos tocó arreglar el carro, arreglarle. El que mejor le fue al carretillero porque le pagaron como 600,000 pesos. Se luqueó ahí porque la aseguradora le pagó. Pero esa frase de esa psicóloga todavía retumba. Y Dios lo permita, sea cristiana, porque me levantó de una culpa. Yo estaba destrozada, imagínense matar un caballito. Entonces les traigo este ejemplo porque hay errores que hemos cometido en la vida que nosotros no nos perdonamos y nos culpamos y nos hacemos heridas y nos pegamos. Pero recuerden que eso Dios lo permitió para que tú veas la misericordia de Él, el amor de Él, lo que Él nos puede enseñar, lo que Él nos puede levantar. Dios es maravilloso. Una de las cosas que nos sirven en estos casos es mírate como Dios te ve. No como nosotros nos vemos, sino como Dios nos ve. Y en Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo. ¿Sí ves? El amor tan grande de Él.
Él nos ve a través de la sangre. Por eso cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos inmediatamente y prometemos no volverlo a hacer, Él viene y su misericordia viene. Yo no sé tú por qué situación estés pasando, pero si Dios lo trajo hoy es porque tú lo necesitas. Es porque te estás culpando por cosas del pasado. Que cada pensamiento destructivo, pon la gracia del Señor. Por cada pensamiento que te torture, cámbialo por la gracia de Dios. El enemigo le encanta recordarnos nuestros problemas en el matrimonio, nuestros errores de crianza, nuestros fracasos. El enemigo le encanta. La verdad, nunca podremos borrar esos errores. Siempre van a estar allí. Lo que sí podemos hacer es aprender de ellos y aceptar la gracia de Dios para ir más allá. Siempre vas a estar allí. Siempre. Ahora sí vamos a predicar. No, mentira, es que eh, quería pedirle permiso al Derek que me regalara un minuto porque, ¿cómo le parece, iglesia, que mi esposita y yo estábamos celebrando un matrimonio? Entonces, yo compartí la palabra y hablaba precisamente de este tema que Alderi está tocando ahora. Y en un comentario que hice era la cita, no me acuerdo, pero sí, sí era una cita, y yo les decía, mire, cuando en casa hay un problema, hay dos opciones. O yo lo veo como un problema que yo no soy capaz de hacer las cosas bien, o lo veo como un acto de misericordia de Dios que me está mostrando que yo tengo una mala actitud y que mire lo que yo estoy haciendo. Entonces yo tengo que ir a averiguar de dónde proviene mi mala actitud. Si en mi casa hubo un problema porque yo grité a mi esposa, yo no me puedo sentir mal. Yo tengo que desarrollar inteligencia espiritual, o sea, inteligencia que da el Espíritu de Dios. Entonces, tú tienes que ir al origen. ¿Por qué te da tanta rabia? ¿Por qué ofendes? ¿Por qué hieres? ¿Por qué eres tan peleón? ¿Por qué alegas y discutes? ¿Por qué tienes que subir siempre el tono? Entonces tú vas a tu origen y te vas a dar cuenta de que tú cuando eras niño pasaste por muchas tragedias. Entonces Dios va y sana eso y no debe de existir culpa. Para nosotros, los hijos de Dios, no existe la culpa. Existe es el tiempo glorioso de esa dificultad, de ese problema, para que tú veas por qué yo actúo así. ¿Será que soy miedoso, orgulloso, soberbio, mentiroso? Me cuesta reconocer que yo tengo la culpa, me cuesta reconocer que otros tienen mejores ideas que yo. Yo tengo que solucionar eso. Amén. Amén, pastor. Efesios 2:8 y terminamos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Somos salvos por gracia. Solamente tenemos que creer, tener fe.
vez que comiences a pensar en tus errores o pecados del pasado, susurra agradecimiento a Dios. Señor, gracias por tu gracia que trae perdón a mi vida de mi pasado. Gracias por rendirme y por verme como si siempre hubiera obedecido. Gracias por amarme completa e incondicionalmente. Si alcanzáramos a dimensionar el amor de Dios, estaríamos tan amarrados a Él, tan aferrados, tan gozosos por Él, que hoy tú puedas recobrar esa amistad con Dios. Que hoy el Espíritu Santo te acerque a Dios. No permitas que las culpas del pasado, que tus errores, que tus faltas te alejen de Él. Vamos a orar. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Señor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu perdón. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias porque nos enseñas a través de nuestros errores. Que podamos aprender, Señor, que nos equivocamos con un propósito. Quisiéramos no equivocarnos, Padre. Quisiéramos no embarrarla. Quisiéramos borrar de nuestra mente eso que hemos hecho mal, pero no se puede, Dios. Lo que sí se puede es aprender del error. Aprende del error. Aprende de ese dolor que te causó el daño que te hiciste o que le hiciste a otros. Aprende de allí y prométele a tu Padre no volver a hacerlo, pero hazlo con sinceridad. Que tu perdón sea sincero, que nuestro arrepentimiento sea sincero, porque allí tú entras y respaldas. Y David, dice la Biblia, tuvo un corazón conforme al de Dios y se equivocó mucho. Nosotros queremos tener ese corazón conforme al tuyo, Padre. Ayúdanos. Padre, ayúdanos. Sácanos del error, sácanos de esa situación que nos estanca. Sácanos de la rutina. Sácanos de la pereza de orar, de la pereza de buscarte. Y llévanos a mayores niveles contigo. Llévanos a buscarte en ese lugar secreto. Oh Espíritu Santo, tú estás en este lugar, Señor. Tú estás llenando. Estás llenando, Señor. Estás hablando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque siempre, siempre nos respaldas. Gracias porque nos perdonas. Gracias porque nos enseñas. Señor, que esta Navidad, que este diciembre sea especial, sea de mayor comunión contigo, que no importa qué pase allá afuera, lo que importa es lo que tenemos tú y yo. Lo que tienen mis hermanos contigo, Señor, esa relación que tú estás levantando, Padre, esa relación que no la va a romper el enemigo. Espíritu Santo, gracias por
manantial del cielo. Gracias por cada personita que vino hoy. Gracias por lo que tú nos has hablado al corazón. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu favor. Te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el precioso nombre de Jesucristo. Y tú le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, gracias Señor. Gracias. Si tú quieres honrar al Señor con